Buenas tardes, nosotros somos Guadalupe Nancy Osorio Izquierdo, Iván Cuauhtémoc Ruiz Rojas y Héctor Esteban Rodríguez Ramírez. Vamos a desarrollar el tema de relaciones entre personalidad y salud física psicológica, diferencias según sexo género, situación laboral y cultura-nación. Es para Psicología de la Salud, el módulo 105. Comenzamos. En este trabajo se presenta el análisis del contenido de la tesis doctoral de Virginia Dresch, cuyo grado fue obtenido en la Universidad Complutense de Madrid. Se presenta el marco conceptual bajo el cual se considera que existen rasgos de personalidad que se asocian con una mayor o mejor salud, las consideraciones respecto a los instrumentos utilizados y la metodología que aplicó. Al final, se muestran los resultados obtenidos por la doctora Dresch en cuestión de cuáles rasgos aportan un sentido favorable o desfavorable sobre los índices de salud. El trabajo fue aplicado en una muestra de personas de España, Portugal y Brasil. La personalidad, desde el modelo de Fedor-Milón, se caracteriza fundamentalmente por una visión global, comprensiva, estructurada e integrada, que pretende la integración de los distintos componentes de la labor clínica, desde los principios científicos universales, como la teoría de la evolución, hasta la intervención, siempre orientada a la persona. Es decir, el tratamiento pasando, sin discontinuidades, por el estudio de la teoría de la personalidad, la clasificación de las patologías y la evolución psicológica. Este modelo todavía es poco conocido fuera de Estados Unidos de América. No obstante, en España, el grupo de investigación Estilos psicológicos, género y salud lo está dando a conocer desde hace varios años, en los que ha estandarizado a la población española. Dos de sus instrumentos de medida más importantes son el Inventario Clínico Multiaxial de Milón y el Inventario de Estilos de Personalidad de Milón, que los cuales se describirán más adelante. Tomando la personalidad como centro, Milón estructura su modelo considerando la relación de sus características y el método de investigación sobre la personalidad y el inventario de estilos. Su desarrollo tiene la intención de construir una ciencia clínica psicológica, en la que se incluyen principios científicos universales con los que se puede reflejar los procesos de evolución fundamentales y de este modo proporcionar la estructura subyacente para guiar y construir teorías orientadas al sujeto, con la cual se mantenga la consistencia de conocimientos establecidos tanto en ciencias propias como relacionadas, desde proposiciones aceptables y con precisión sobre las condiciones clínicas deducidas y comprendidas para permitir el desarrollo de una terapia y un sistema formal de clasificación. También una taxonomía de los patrones de personalidad y síndromes clínicos, categorías que serían agrupadas y diferenciadas fácilmente para permitir a este modelo el desarrollo de instrumentos de evaluación. Las herramientas integradas de evaluación clínica y de personalidad deberán permitir el diagnóstico y dimensionar las claves para establecer futuras intervenciones. Por último, la intervención terapéutica sinérgica se considera como estrategia y modalidad del tratamiento coordinado que incorpore y sintetice diversas técnicas terapeutas como interpersonal, cognitiva e intrapsíquica, orientadas a modificar la problemática clínica, en consonancia con los estándares profesionales y las responsabilidades sociales. En los años de 1990, Milón redefine su modelo de personalidad y sus trastornos. El cambio reflejaba una reevaluación de las características más latentes en las que se basa el funcionamiento humano. Este cambio consistía en examinar los principios universales derivados de la naturaleza que se expresan de forma diferente en el terreno psicológico. Ya que todas las especies buscan los mismos principios básicos y tienen su medio de adaptación propia y su estilo de supervivencia, la personalidad se concibe como un estilo distinto de funcionamiento adaptativo, en la cual cada especie presenta una gama típica de ambientes para relacionarse. La base conceptual y la construcción del modelo preliminar sobre los estilos normales y patrones anormales de la personalidad, Milón utilizó constructos bipolares derivados de los principios evolutivos ecológicos denominados existencia, adaptación, replicación y abstracción, que a partir de estos propone que la personalidad, en su concepción más simple, puede ser entendida como la representación de mayor o menor estilo distintivo de funcionamiento adaptativo, que exhibe un organismo o una especie particular frente a sus entornos habituales.
La personalidad engloba características psicológicas, más internas, ocultas y menos aparentes del individuo. Así que la personalidad resulta un patrón complejo de características psicológicas que son en su mayor parte inconscientes y difíciles de cambiar, y que se expresan automáticamente en casi todas las áreas del funcionamiento del individuo. El desarrollo de la personalidad es la función de una interacción compleja de factores biológicos y ambientales que actúan a través de la vida en reciprocidad. Los factores que actúan para generar los patrones de personalidad son los biológicos básicos, que contemplan la herencia, más los factores maternos prenatales, la salud física, emocional y el estado de nutrición. Los factores bioambientales en los que se encuentra el desarrollo neuropsicológico, que comprende su etapa de crecimiento, señala su desarrollo moldeado por estímulos nutricionales, y a esto le suma el desarrollo neurológico, que se sostiene en periodos limitados de tiempo, durante los cuales son necesarios estímulos particulares para el total desarrollo madurativo. Por último, el factor bioambiental, en el que el aprendizaje se considera como la adquisición de respuestas cognitivas, afectivas y conductuales, con las que el organismo va adquiriendo a través de 3 categorías de aprendizaje, que es por contigüidad, instrumental y vicario. Con lo que respecta a la personalidad normal y la psicopatología, Milon y Eberly, en 1994, señalan que la conducta anormal se desarrolla y se forma a través de los mismos principios y mecanismos que están involucrados en el desarrollo de la conducta normal. Lo que ocurre es que, debido a diferencias en las disposiciones biológicas y en las influencias ambientales, algunas personas aprenden hábitos desadaptativos, cognitivos, afectivos y de conductas manifiestas, mientras que otras personas no lo hacen. Las herramientas de evaluación clínica y de personalidad se constituyen con el fin de garantizar la uniformidad instrumental y la calidad psicométrica, además que están elaborados con relación al modelo de personalidad, y su objetivo es la evaluación del modelo teórico. De esta forma, el inventario multiaxial clínico suministra información para la decisión del uso del tratamiento para las dificultades emocionales e interpersonales. El inventario de personalidad para adolescentes evalúa la personalidad y las características a los problemas de comportamiento en el entorno académico. El inventario clínico para adolescentes permite una evaluación inicial de los trastornos, confirma el diagnóstico y asesora las estrategias para su tratamiento. El inventario de conductas de salud ayuda tanto a los psicólogos como médicos en la evaluación en relación a la personalidad, comportamiento y salud en los pacientes de ambulatorio e ingresados. Por último, el inventario de estilos de personalidad evalúa los estilos de personalidad normal en adultos a partir de los 18 años. Además de los instrumentos de medida clínica y de la personalidad mencionados, Milon señala la importancia de un modelo terapéutico en el que se integren los componentes del estudio de la personalidad, como sus principios científicos básicos, los estilos y desórdenes de personalidad deducidos de forma teórica, el modelo de clasificación de la patología psíquica, los instrumentos de evaluación con base empírica y la integración de diversas modalidades terapéuticas. A este proceso se le denomina psicosinergia, que parte de la idea de que las personas, en el dominio de la psicología, son un sistema integrado y que ha evolucionado a través de los milenios como entidades naturales. Con lo que respecta a la intervención psicodiagnóstica, Milon plantea la integración de técnicas que se utilizan en series temporales y que promueven el cambio que podría no ocurrir si usásemos solamente una técnica. Es decir, su planteamiento considera una estructura interactiva para crear un orden entre los elementos, ya que los problemas de los pacientes son una estructura de conductas, cogniciones, procesos intrapsíquicos que juntos dan lugar a un proceso que emerge de diferentes momentos en una configuración dinámica cambiante. Los rasgos y expresiones psíquicas son sistemáticos y multioperacionales, por lo que una parte del sistema no existe sin relación con los otros. Así es que la terapia tiene como reto recomponer la personalidad cuando hay un trastorno. Dentro de los procedimientos se encuentra el método de parejas potenciadas y es un tratamiento combinado simultáneamente para superar las características problemáticas que pueden darse si cada técnica se administra por separado. Y el método de secuencia catalítica, con el que se intenta coordinar el orden en el que se optimiza el impacto del cambio mediante la secuencia temporal. Relación entre personalidad y salud-enfermedad. Según la OMS, en 1998, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad.
Además, la OMS explica que dentro del contexto de la promoción de la salud es considerada no como un estado abstracto, sino como un medio para llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas llevar una vida individual, social y económicamente productiva. Es decir, es un recurso para la vida diaria, no es el objetivo de la vida. Se trata de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas. En la actualidad, la definición de salud ofrecida por la OMS es la aceptada oficialmente. Anteriormente, el modelo biomédico clásico, que definía a la salud en términos de ausencia de enfermedad, fue un modelo dominante desde Galeno, y el cual permitió un avance significativo en la medicina, estimulando el desarrollo de fármacos sintéticos y tecnología médica, puesto que toda investigación se ha centrado en controlar enfermedades causadas por algún agente patógeno específico. Actualmente, los problemas sanitarios fundamentales ya no proceden de las enfermedades infecciosas, sino de las enfermedades crónicas que se desarrollan, persisten y vuelven a aparecer durante un largo periodo de tiempo. El cambio sustancial en las causas de muerte ha hecho que el foco de atención pasara a las enfermedades crónicas, por caracterizarse por su origen multifactorial, donde el comportamiento y el estilo de vida individual juegan un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad. La evidencia cada vez más presente de que los factores psicosociales están estrechamente relacionados con el desarrollo de enfermedades ha dado lugar al surgimiento y fortalecimiento del modelo biopsicosocial, con el que se sostiene la idea de que los procesos biológicos, psicológicos y sociales están integral e interactuadamente implicados en la salud y la enfermedad. La psicología de la salud es un dominio de investigación fundamental y de aplicación reciente en pleno crecimiento a nivel internacional. Trata de estudiar, comprender y predecir cuáles son los factores psicológicos que juegan un papel en la aparición de las enfermedades, que pueden acelerar o ralentizar su evolución. La psicología de la salud no niega los modelos anteriores, intenta, a la vez, las hipótesis y resultados de los estudios biomédicos clásicos, efectos como de agentes patógenos externos. Las hipótesis psicosomáticas, que son el papel nocivo o protector de ciertas estructuras de personalidad, y los resultados de estudios epidemiológicos, que tienen que ver con los estilos de vida de riesgo, características sociodemográficas, para estudiar cómo estos factores influyen solo o conjuntamente en la aparición y en la evolución de las enfermedades. Los factores de riesgo y de pronóstico para aspectos somáticos y emocionales son al menos en parte influenciados por los factores psicosociales, que forman un antecedente que se supone tienen claramente un efecto principal sobre la salud. Considerando como base este modelo, la personalidad estaría recogida en las características individuales del sujeto, formando parte de una red en la que recibe y produce influencias sobre las características contextuales, que producen influencias sobre el estrés percibido y genera una activación fisiológica, que a su vez desarrollará estrategias de afrontamiento. Este proceso redundará en el estado de salud del sujeto, en lo que se refiere a los aspectos más somáticos como más emocionales. La primera hipótesis científica que se tiene conocimiento propone que existe una relación entre personalidad y salud-enfermedad. Está formulada por Dunbar en 1943 y parte de los descubrimientos de la psicosomática. El autor desarrolló la noción de que las respuestas habituales que las personas exhiben como parte de sus propias personalidades están relacionadas con enfermedades específicas. Por ejemplo, en una revisión de los estudios publicados entre 1945 y 1984, Friedman y Butkuley proponen los siguientes posibles vínculos entre personalidad y enfermedad. El vínculo de la enfermedad produce cambios en la personalidad. Si la personalidad es asociada a la enfermedad, es porque ciertos aspectos de la personalidad son el resultado de sus procesos. Ejemplo, algunos pacientes con enfermedades graves como el cáncer se convierten en personas temerosas y depresivas. De esta forma es como se infiere la personalidad y la enfermedad. En el modelo de Zulus y Rittenhouse en 1990 proponen 3 posibles modelos de conexión entre personalidad y enfermedad. Su modelo, en el que la personalidad induce la hiperreactividad, consiste en que ciertas personas con un rasgo particular crónico y extremo presentan una reactividad fisiológica exagerada ante el estrés. En lo que a la investigación se refiere, Contrada,
Cade y O'Leary en 1999 destacan posibles obstáculos en los estudios sobre personalidad y salud, tanto desde el punto de vista de la naturaleza de la enfermedad como desde la óptica de la personalidad, ya que los diagnósticos médicos son susceptibles a todas las fuentes de sesgo y errores que pueden afectar el juicio humano. Por otro lado, Bruchon y Schweitzer, en 2002, destacan la importancia de diferenciar la perspectiva psicosomática de la epidemiología en la investigación sobre personalidad y salud de enfermedad, que menciona las implicaciones para el entendimiento de la enfermedad física. Por ejemplo, el papel de la personalidad en organizar, dirigir, activar y en mantener los comportamientos permiten múltiples posibles vínculos con los procesos de la enfermedad relacionada. Siguiendo esta misma línea, se han encontrado otros estudios que analizan las asociaciones entre personalidad y conductas de riesgo para la salud. En lo que a la salud percibida se refiere, Williams, O'Brien y Calder en 2004, en una muestra de 135 estudiantes universitarios, sugieren que el neuroticismo operativizado a través de la aplicación del NeoPIR predice una pobre conducta de salud. Asimismo, se han encontrado estudios que asocian la personalidad con enfermedades específicas como el asma, enfermedades gastrointestinales, enfermedades renales, fatiga, dolor crónico, entre otros. Las dimensiones neuroticismo y extraversión del modelo de los 5 grandes factores también han sido asociadas a la mortalidad. De los estudios analizados, ninguno ha empleado el modelo de personalidad de Millon o el MIPS como medida de la personalidad, con el objetivo de analizar sus relaciones con la salud de enfermedad. No obstante, el modelo de personalidad de Millon y el MIPS como medida de la personalidad normal han sido aplicados por los miembros y colaboradores del Grupo de Investigación Estudios Psicológicos, Género y Salud, para estudiar su relación con otras variables psicosociales y demográficas, tales como sexo, edad, nación, cultura, objetivos de vida y satisfacción vital, en el ámbito laboral, cognición y relación con la hemisfericidad, mujeres víctimas de malos tratos y tipología circadiana. Estos estudios corroboran la aplicabilidad del modelo de personalidad de Millon, teniendo al MIPS como medida de la personalidad. En el estudio de sus relaciones con otras variantes, puesto que, además de tener un marco teórico de partida, a diferencia de otros modelos que parten de los datos, permite explicarlas y posibilita un análisis más afinado, ya que el MIPS se estructura en 3 grandes áreas, que son las metas motivacionales, los modos cognitivos y comportamientos interpersonales, derivando en 24 escalas y no en bloques de variantes como otros instrumentos de medida de la personalidad existentes. Una de las críticas más frecuentes en el estudio de las relaciones entre personalidad y salud es que las variables de personalidad empleadas son demasiado amplias. No parece ser que diferentes enfermedades se asocien a un rasgo de personalidad específico. Aunque la personalidad aparece como variable asociada directamente o como medidora de las enfermedades o conductas y riesgos para la salud, se carece de un marco teórico sobre el que interpretarla. Por último, cabe destacar que, aparte de los estudios epidemiológicos, las muestras de los estudios revisados son bastante reducidas. Esto puede hacer que los resultados pierdan eficacia. Además, muchas de las muestras solo incluyen a uno de los sexos y otras, aunque incluyen a hombres y mujeres, no presentan los resultados desagregados para cada sexo. Continuamos con el tema diferencias según sexo-género, situación laboral y cultura-nación en las relaciones entre personalidad y salud-enfermedad. Las diferencias en salud entre hombres y mujeres pueden analizarse desde la óptica biológica, social, cultural o en la interacción de lo biológico y lo social. Incluimos un breve resumen de los resultados de una serie de estudios que relacionan la personalidad, la salud y las 3 variables demográficas mencionadas. Diferencias según sexo-género. Desde el punto biológico, o sea el sexo, podemos notar que las mujeres son menos propensas a enfermedades infecciosas, sin embargo, son más susceptibles a enfermedades autoinmunes. El contexto social que entendemos por género puede influir en la exposición a ciertos riesgos o a la búsqueda de un tratamiento. No obstante, el determinante más crítico se refiere a la interacción entre sexo y género. Por ejemplo,
Los factores relacionados con el sexo afectan a la manifestación de síntomas y los factores de género afectan el tiempo empleado en la búsqueda de tratamiento. Tomados conjuntamente, el efecto combinado de los factores relacionados con el sexo y con el género afectan el estatus de salud, la reacción del sistema de salud y eventualmente los resultados de la salud. Si analizamos la paradoja mortalidad-morbilidad, podemos notar que las mujeres viven más tiempo, pero tienen peor salud. Citamos: aunque la expectativa de vida haya aumentado para ambos sexos, los hombres han ganado años de vida saludable, mientras que las mujeres han ganado años de discapacidad. No obstante, existen otras variables que podemos tener en cuenta como la edad, situación laboral, lugar de residencia, ya sea zona rural o urbana, o nivel educativo. Cuando estos aspectos se generalizan, las diferencias se ven notablemente reducidas, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla. Aún así, debemos tener en cuenta que la paradoja mortalidad-morbilidad se basa en la percepción individual del estado de salud, y debido a las diferencias establecidas con anterioridad entre hombres y mujeres, podemos concluir que no se basan en los mismos indicadores a la hora de evaluar su estado de salud, por lo que resulta necesario hacer un análisis más profundo de los estudios que intentan medir dichos indicadores. Estudios realizados solo en mujeres. El cáncer de mama es una enfermedad que se presenta comúnmente en las mujeres. Estudios hechos en 1999 asociaron la enfermedad con factores psicosociales determinados. Otro estudio del 2004 encontró que la hostilidad es nociva en la etapa de recuperación. Su análisis se basó en mujeres con enfermedades cardiovasculares. Podemos concluir que las emociones tienen repercusión directa en el estado de salud. Estudios realizados solo en hombres. Los estudios analizados se centran en las enfermedades cardiovasculares y su relación con la personalidad. Se hace hincapié en la relación con la personalidad tipo A. En el 2001 se encontró que los factores situacionales y biológicos podrían ser determinantes primarios de una ligera hipertensión, pero no son predictores relevantes para personas sin enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades están más relacionadas con el trabajo, la masa corporal y la edad. Otros estudios analizan la influencia de la ira en las enfermedades cardiovasculares. Los varones con enfermedades preexistentes tienen riesgo de agravar la enfermedad o derivar en otra. Estudios realizados en ambos sexos. Por medio de estudios hechos en el 2004 se observó que las mujeres reportan altos niveles de afecto negativo que se relaciona con síntomas infundados. Se orientan a satisfacer necesidades ajenas en contraposición a los hombres, que buscan primero satisfacer la necesidad propia. Otro estudio en el 2005 mostró que no existe una diferencia significativa en la respuesta a los placebos que tengan que ver con el sexo de los individuos. En el 2002 se encontraron diferencias según el sexo entre los 8 tipos de personalidad. Observaron que los hombres puntúan en los tipos espectador, hedonista y escéptico, mientras que las mujeres son más impulsivas, melancólicas y complicadas. Se analizan también las conductas de riesgo, estableciendo que el tabaquismo no tiene variación notable entre ambos sexos. Sin embargo, los hombres destacan por su consumo de alcohol y drogas, además de conductas sexuales de riesgo. Por otro lado, un estudio en 2005 encuentra que la personalidad no predice la recurrencia y el tiempo de supervivencia de los pacientes con estadio 1 de melanoma maligno, y sí el estado biológico de la enfermedad. Sin embargo, el estudio revela que los varones son 3 veces más vulnerables a recaer y 7 veces más propensos a la muerte por esta enfermedad que las mujeres. La hostilidad es considerada un componente tóxico en el patrón de personalidad A. Sin embargo, un estudio del 2003 no revela una diferencia a considerar entre ambos sexos. En el 2006 se encontró que la hostilidad y la depresión predicen la presión sanguínea. Para los hombres, la hostilidad durante la ejecución de tareas está asociada al incremento del ritmo cardíaco, mientras que en las mujeres se asocia a la baja frecuencia cardíaca. Un estudio realizado en el 2004 partió de la hipótesis de que la percepción del dolor es determinada por características personales. Concluyó que los hombres utilizan estrategias de coping activas y las mujeres emplean estrategias de coping pasivas. Tenemos una cita que detalla cómo influye el género en la expresión de hostilidad, ya que el papel social masculino permite ser agresivo y el femenino exige ocultar la agresividad, lo que hace a las mujeres más vulnerables a enfermedades cardiovasculares. Diferencia según cultura-nación.
Las diferencias existentes se producen por las conductas que adoptan las diversas naciones o culturas que puedan mermar la salud. Se menciona que existen tres maneras en que la personalidad de las culturas puede conceptualizarse: mediante actitudes, que se refiere a las características utilizadas para describir las instituciones y costumbres de la cultura, tales como el folclore, organización política o postura teológica; el carácter nacional, que se refiere a la personalidad percibida y prototípica de los miembros de la cultura; y la personalidad agregada, que caracteriza la cultura en términos de la medida media de los rasgos de personalidad de los integrantes de la cultura. Esta última requiere que se demuestre que el mismo constructo existe en cada cultura y, a continuación, que la medida de los instrumentos mantenga la validez en todas las culturas, para que pueda ser posible la comparación y, finalmente, que las escalas demuestren equivalencia. Diferencia según situación laboral. El estado laboral se refiere al lugar que ocupa el sujeto en el mercado, ya sea en un trabajo fuera de casa, dedicarse a tareas del hogar, estar en paro, jubilado o apartado del trabajo por motivos de salud, discapacidad, etc. El trabajo tiene relaciones complejas con el género y la salud de las personas, ya que se apega a la sociedad y sus oportunidades, por lo que existe un desequilibrio evidente entre los trabajos remunerados, que son asumidos en mayor parte por los hombres, y en los no remunerados, que son asumidos mayormente por mujeres. Las mujeres que trabajan fuera de casa desarrollan más conductas de riesgo, como el consumo de sustancias nocivas, en comparación a las mujeres que se dedican al hogar. No obstante, la morbilidad es mayor en las amas de casa. Las autoras del estudio creen que el déficit importante en las áreas de afectivo familiar, sociocultural, de autonomía personal, económico-laboral y de ocio-tiempo libre que la relación exclusiva de trabajo doméstico puede conllevar podría estar en el origen de la mayor cantidad de problemas de salud presentados por el colectivo de amas de casa. Se encontró también que las personas con ocupaciones cualificadas y bien remuneradas tienen un mejor estado de salud percibido, menos trastornos crónicos y mejores indicadores de salud mental, y por el contrario, se atribuye a un mal estado de salud física y sobre todo mental a las personas que se encuentran en paro. Esto tiene un índice mayor en los hombres que en las mujeres. La personalidad negativa y percepción negativa de las características del trabajo están asociadas a los síntomas relatados, tanto actuales, tiempo 1, como futuros, tiempo 2. Podemos ver un modelo de las reacciones entre la percepción negativa de las características de trabajo y la personalidad negativa como predictoras de síntomas de salud. A continuación se muestra el método utilizado para el nuevo estudio. Se plantearon tres objetivos una vez que se revisaron los antecedentes teóricos. El primero es analizar los índices psicométricos de los instrumentos de medida. El segundo es analizar las relaciones entre las variables para establecer perfiles diferenciales de personalidad según el estado de salud de los sujetos. Y el tercero es analizar si las variables repasadas modulan las relaciones entre personalidad y salud. Los aspectos teóricos nos permiten hacer las siguientes predicciones. Primera, el análisis de los índices psicométricos y los demás instrumentos permitirá su uso como medida de variables empleadas en la investigación de la población de los países estudiados. 2. Las variables de personalidad más adaptativas estarán asociadas a la salud física y psicológica, y las menos adaptativas estarán asociadas a una peor, tanto física como psicológica. Tercero, las variables sexo-género, situación laboral y cultura-nación modularán las posibles relaciones entre personalidad y salud. Participantes. Seleccionaron a 1.377 sujetos divididos en 5 muestras según el país y el tipo del análisis realizado. Son semejantes en cuanto a la medida de edad, el sexo, el nivel socioeconómico, nivel de estudios y tipo de profesiones. En España se estudiaron a 375 sujetos de la Comunidad Autónoma de Madrid, 150 hombres y 225 mujeres, de 27 a 65 años, nivel socioeconómico medio oscilando entre alto y bajo. Se muestra a continuación cómo dividieron a los sujetos y una tabla con sus profesiones.
En Portugal se conformó por 300 sujetos, mitad hombres y mitad mujeres, de 27 a 65 años, nuevamente con un nivel socioeconómico medio oscilando entre alto y bajo. Se muestra también cómo se dividió y la tabla de profesiones. La muestra de Brasil se compuso por 375 sujetos, de los cuales son 150 hombres y 225 mujeres, de 27 a 65 años, nivel socioeconómico medio oscilando entre alto y bajo, y se muestra la división con su respectiva tabla de profesiones. Para el análisis de los grupos mencionados se utilizaron los siguientes instrumentos: cuestionarios de medida de personalidad, cuestionarios de medida de salud psicológica y cuestionarios de medida de salud física. El procedimiento de aplicación fue adaptado a la estructura y condición de cada país, incluido en la investigación. El estudio 1, referente al análisis psicométrico de los instrumentos, mostró que el MIPS logró calcular la consistencia interna, la validez interna y la validez externa del cuestionario para las muestras portuguesa y brasileña. En el estudio 2, referente a las relaciones entre personalidad y salud, se calculó el coeficiente de correlación entre las variables de personalidad y el índice global de salud física psicológica. Para hacerlo sumaron las puntuaciones en salud física y psicológica y tras calcular las correlaciones se señaló el tamaño del efecto. Se dividió a los sujetos en dos grupos, uno de buena salud y otro de mala salud, mediante las puntuaciones de ansiedad, autoestima, satisfacción personal, dolencias y salud percibida. Finalmente, para apreciar el tamaño del efecto, se codificó de nuevo la puntuación y se crearon tres grupos: buena salud, que va del 0 al 7, mediana salud, que va del 8 al 11, y mala salud, que va del 12 al 15. El estudio 3, referente a las diferencias según sexo, género, situación laboral y cultura-nación en las relaciones entre personalidad y salud, esta vez divididos por sexo y situación laboral, se calcularon las correlaciones para mujeres y hombres por separado con el propósito de diferenciar las complicaciones y apreciar el efecto de la correlación. En los resultados de la tesis se observa que en las personas españolas hubo una correlación negativa alta entre el neuroticismo como rasgo de personalidad y la salud. También hubo correlación negativa alta entre personas portuguesas y brasileñas, entre la preservación y la salud, y una correlación positiva alta entre la expansión y la salud. Las personas de la muestra de españoles con buena salud se diferencian por tener mayor extraversión y responsabilidad. Los sujetos con mala salud tienen una puntuación mayor en los rasgos de personalidad de neuroticismo. En la muestra de personas de Portugal se encontró un efecto alto y significativo para un buen estado de salud, con un puntaje en los rasgos de personalidad de expansión y decisión. En esta muestra se encuentra un efecto alto y significativo para un mal estado de salud, con un puntaje alto en los rasgos de personalidad de preservación, introversión, intuición, sentimiento, retraimiento, indecisión, sumisión y descontento. En la muestra de personas brasileñas con buena salud se encuentra una puntuación alta en rasgos de personalidad de expansión, modificación, sociabilidad, decisión. Las personas con mala salud se encuentra una puntuación alta con rasgos de preservación, adecuación, retraimiento, indecisión, discrepancia, sumisión y descontento. Tomando en cuenta el sexo, la diferencia entre hombres y mujeres de España, la muestra arrojó que el neuroticismo se correlaciona negativamente con el índice de salud física psicológica con efecto alto. Esto es, para hombres y mujeres, prácticamente por igual. La extraversión y la responsabilidad tuvieron un efecto moderado y positivo en el índice mencionado. Tomando en cuenta diferencias entre hombres y mujeres de Portugal, la muestra arrojó que la expansión tiene un efecto alto y se correlaciona positivamente con el índice de salud física y psicológica en hombres y mujeres, mientras que la preservación y la sumisión tienen un efecto alto y se correlacionan negativamente en el índice de salud física y psicológica en mujeres y hombres también. Y la sumisión y el descontento se correlacionan negativa y con un efecto alto en el índice de salud en mujeres, mientras que en hombres la indecisión es la que muestra una correlación negativa con un efecto alto en el índice de salud. En la muestra de personas brasileñas, la expansión en las mujeres tiene un efecto alto y se correlaciona positivamente con el índice de salud, mientras que la preservación tiene un efecto alto y se correlaciona negativamente con el índice de salud en hombres y mujeres. El retraimiento tiene un efecto alto y se correlaciona negativamente con la salud en hombres,
La indecisión tiene un efecto alto y se correlaciona negativamente en hombres y mujeres. La sumisión tiene un efecto alto y se correlaciona negativamente en mujeres. En la muestra de personas españolas, tomando en cuenta la situación laboral, se observa que el neuroticismo se correlaciona negativamente en prácticamente igual hombres y mujeres, ya sean empleados, desempleados o en el caso de las mujeres como amas de casa. En los españoles, el rasgo de personalidad de responsabilidad se correlaciona positivamente con el índice de salud, mientras que en Portugal, en las mujeres empleadas se observan 4 rasgos de personalidad con correlación negativa. Estos son preservación, indecisión, sumisión y descontento. De una manera muy similar se presenta en mujeres desempleadas. En hombres empleados, la preservación se correlaciona negativamente con el índice de salud, mientras que en los hombres desempleados se observa una mayor cantidad de variables que se correlacionan negativamente con el índice de salud. En la muestra de personas de Brasil, la correlación se comporta con una amplia cantidad de variables, con una correlación negativa con el índice de salud en las mujeres amas de casa. En las mujeres empleadas es menor la cantidad de variables que se correlacionan negativamente y las mujeres desempleadas únicamente tienen 2 variables que se correlacionan negativamente. La expansión se correlaciona positivamente en las mujeres con el índice de salud. En hombres no se observó ningún rasgo de personalidad que tuviera un efecto alto cuando estos tienen empleo. Pero cuando están desempleados, se observa que la expansión tiene una correlación positiva y varias de los rasgos de personalidad se correlacionan negativamente con el índice de salud. Las variables con efecto alto, como resumen de las correlaciones, se observa que en las mujeres de España, en hombres de España y en ambos, el neuroticismo tiene un efecto con una correlación negativo al índice de salud. En Portugal y en Brasil se observa una mayor cantidad de variables que tienen un efecto sobre el índice de salud. Positivos son básicamente la expansión, pero negativos podemos ver que se repite varias veces preservación, descontento, sumisión, adecuación, el retraimiento. Como parte de la discusión y las conclusiones que la autora de esta tesis encuentra, se observa primero que nada que los índices psicométricos del MIPS, como encuesta, como cuestionario, permiten el uso como medida de personalidad de las poblaciones portuguesa y brasileña de una manera aceptable. Encontró que estos instrumentos son adecuados, tienen criterio y validez para aplicarse en las culturas estudiadas. En cuanto a los índices de salud, se observa que el neuroticismo se correlaciona negativamente con la salud. También se observa que la extraversión, la responsabilidad como rasgos adaptativos se correlacionan positivamente con la salud. En las poblaciones portuguesa y brasileña, las correlaciones positivas y elevadas y negativas y elevadas fueron varias, por lo que se debe centrar el análisis más que en una sola variable, en un conjunto de rasgos de personalidad que afectan el índice de salud en general. Se encuentra como parte de la conclusión que aquellas personas que afrontan la vida con optimismo y determinación tienen una capacidad de reflexión, de interacción y de síntesis para representar acontecimientos y procesos. Son sociables, decididos y seguros de sí mismos, y esto les permite mejorar su percepción y tener un mejor índice de salud. En cuanto a los portugueses, los estilos de personalidad asociados a menor salud son personas inhibidas y reprimidas, ansiosas, pesimistas, demasiado preocupadas por las dificultades de la vida. En las personas brasileñas, las personas con más salud afrontan la vida con optimismo y determinación, y los brasileños con menor salud generalmente no optan por lo tangible como fuente de información, pero coinciden en los demás rasgos de personalidad con la muestra portuguesa. Se puede llegar a generalizar con base en las conclusiones de la tesis que la expansión y la preservación se asocian ampliamente con la salud. En el caso de la expansión, positivamente; en el caso de la preservación, negativamente. En general,
Las personas que afrontan el ambiente que les rodea con optimismo y determinación tienen un impacto positivo sobre su salud. Aquellas que la afrontan con negativismo y resignación pueden llegar a tener un efecto negativo. El neuroticismo afecta negativamente en la salud, la extraversión afecta positivamente en la salud, dado que permite asociación, permite la tendencia a experimentar emociones positivas, a socializar, entre otros rasgos. El estilo de personalidad asociado a un mejor estado de salud se caracteriza por afrontar hechos de vida con optimismo y determinación de forma activa. El MIPS se considera, con base en este trabajo, apropiado para analizar la asociación personalidad-salud, dando rasgos de metas motivacionales, modos cognitivos, comportamientos interpersonales. El marco teórico proporciona principios coherentes y posibilidades de diferenciar grupos de acuerdo al sexo y la situación laboral con este tipo de cuestionarios. En general, se percibe que las mujeres tienen más rasgos de personalidad que se asocian a una salud más desfavorecida. En cuanto a los hombres, se observan más variables de personalidad asociadas a una mejor salud. El entorno es el que puede ser el origen de esas desigualdades. Dretsch define que las variables de personalidad son importantes para la salud en situaciones especialmente difíciles como es el estar desempleado. En el caso de amas de casa, las variables de personalidad tienen especial importancia. La situación laboral modula la relación entre personalidad y salud, siendo diferente entre hombres y mujeres, y también entre personas de diferente nacionalidad. La asociación entre personalidad y salud es menor en hombres empleados, mientras que la personalidad cobra especial importancia para la salud en otras circunstancias, principalmente en hombres desempleados, considerando que estos pueden ser más afectados, dado que se les considera los principales proveedores de recursos económicos del hogar. Conclusión. Podemos apreciar que Dretsch analiza a profundidad las variaciones personales, biológicas, sociales y culturales con el fin de entender fenómenos de la salud desde una óptica innovadora, proporcionando también un marco teórico que permite interpretar e integrar correctamente la información. El trabajo analiza aspectos que son poco notables, incluso en los estudios que tomaron de precedente. El factor humano es poco predecible. Sin embargo, los indicadores analizados están sujetos o al menos influidos por el contexto biopsicosocial de cada individuo, por lo que si se parte de esta información se podrá controlar, entender y adaptar mejor cada variable para una interpretación útil. Se conoce que una generalización reduce notablemente las diferencias entre puntos a comparar. No obstante, debemos tener claro que no podemos generalizar, solo llegar a entender mejor los fenómenos sociales, no sin comprender antes meticulosamente cada aspecto que compone al ser humano. Solo así podremos apreciar las diferencias sociales junto con sus respectivas problemáticas.